decirme que me habían pagado la cuenta. Muchos me confunden a mí con Tapia. Me puedo quedar tranquilo ni un minuto con él. Ese día salí muy avergonzado. Fui a salir por la puerta y me la tragué entera, la reja. Entrevista Arantzazu, toma 1. ¡Qué bueno! Creo que fue hace muchos años que por patear una pelota se me salió la zapatilla y salió volando la zapatilla. Casi me muero. Me pasó en Paraguay, fui a salir por la puerta y me la tragué entera, la reja. Reboté y venía acto seguido él a buscar la pelota, así que me podría haber matado, pero nada, tenemos el video de que reboto y me caigo como un muñequito. La verdad que cuando hago una doble falta paso mucha vergüenza. Todos hacemos doble falta, pero es una situación que pasa vergüenza. Cuando tengo que entrar a la puerta, hay a veces que me voy por la otra puerta. Yo estaba jugando con Lebrón contra Tapia Coelho, nos pegaron una zamba tremenda. Yo jugué un desastre y ese día salí muy avergonzado. Me ha pasado alguna cosa así medio extraña quizás, que él lo mismo estaba tomando algo por ahí con amigos y de repente decirme que me habían pagado la cuenta. Yo le entendí, chicos, me puedo hacer una foto en plural. Entonces yo me puse para la foto y el vago ni me conocía. No. Y era una foto con Sancho, no era conmigo. No. Entonces, claro, yo como que me quedo así parado y en vez de, no sé, el tipo ponerse, me da el teléfono a mí. Y yo me sentía al mapa. No, bueno, me quería matar. Recuerdo en Paraguay, Agus y yo teníamos que salir por el sótano y por las cocinas porque en la puerta del hotel no se podía estar, había un montonazo de gente y no nos permitía la seguridad del hotel directamente salir. Muchos me confunden a mí con Tapia. Y dale, vení, te hago una foto y me hago pasar por Tapia, no pasa nada. No se lo caería al Diego, a quien sea, no pasa nada, no se lo caería, pero... Que le firmes el brazo y se lo terminen tatuando, la verdad que eso es increíble y algo que no me lo hubiese imaginado nunca. Cierto que ahora estoy escuchando mucho a Reels B, porque de hecho voy a un concierto en breves. Bueno, escucho mucha cumbia argentina y reggaetón. No me pongo tanto reggaetón, me pongo mucho más, tecno. Me encanta el tecno porque es un ritmo que te mantiene bastante despierto y relajado a la vez. En las entradas en calor, específicamente ICA. Yo me suelo poner el canto del loco para los partidos, para vivir así con mis amigas, más reggaetón, cosas así. Bueno, con tener el poder de pegarle desde detrás de la línea como hace Galán, como hace Tapia o Coello, me conformaría. Correr más, porque me cuesta y si lo tuviera pues sería clave. La velocidad, porque creo que es lo que me falta, entonces creo que me vendría de locos la velocidad. Yo soy muy rápido jugando, pero si puede ser un superpoder ese y como en la película, ¿no? Supervelocidad o poder leer la mente de las rivales. Teletransportarme. Elegiría teletransportación. O sea, poder decir, quiero estar en casa con mi familia, tengo que viajar a jugar un torneo a Cancún, pues mañana de repente, ¿no? De un momento a otro estoy en Cancún. Cada uno tiene que hacerse fuerte con las herramientas que uno tiene y seguir mejorando para ser lo más competitivo posible. No soy de pedir cosas que sé que no puedo tener, sino que trato de que con lo que tengo, ser lo más competitivo posible. Que me roben. No lo llevo bien. El árbitro o alguna compañera que por ahí tiene la mano un poquito más larga. Todos podemos jugar mal, todos podemos tener un día mal, lo que sea, pero no demostrar ganas es difícil. Me enoja bastante. Te diría como los errores no forzados o errores por estar distraída o no estar 100% concentrada. Fallar bolas es como que me lo recrimino mucho. Hacer una doble falta me puede cabrear mucho. Cuando no puedo seguir un plan o estrategia de juego o cuando siento que el rival está dominando casi en la totalidad. Claro, o sea, yo diariamente me marco metas dentro de la pista, objetivos, ejercicios, lograr cosas y cuando veo que no llego a esa meta, que quizás era imposible de llegar en ese momento, pero yo como me lo he marcado, pues igual aparece un poco esa irritabilidad. Si me toca jugar con un frío de la de Dios o un calor de la leche o hace un vendaval tremendo, pues muchas veces en vez de pagarlo con la climatología o con la mala suerte de que hayan tocado esas condiciones, pues muchas veces digo, oye Paco, podías haberte preparado mejor psicológicamente, las condiciones son las mismas para las cuatro e intentas sacar ventaja en vez de quejarte de eso. Lo que
más nos gusta es competir. Una vez que uno está dentro de la cancha no piensa en otra cosa que querer ganar, obvio, pero que intentar dar el máximo. En mi caso yo creo que sería cuando me sale lo que me dice mi entrenador, que creo que al final es el que sabe, y cuando me dice haz esto y entro a pista y lo hago, es que realmente lo estoy haciendo bien. Es ser constante durante 1 hora y media, 2, yo creo que eso que es difícil mantenerlo, hacerlo, creo que da mucha felicidad. Y lo que más me gusta es que al final vivo de mi pasión, de lo que me gusta. Cuando era pequeñito soñaba con poder vivir de esto. Antiguamente no era muy posible, salvo que fuera muy bueno. Y ahora yo creo que cada vez somos más los jugadores que podemos vivir de esto. Aparte de ganar, bueno, disfrutar, jugar con gente que me lleve bien, tanto enfrente como al lado. Al final creo que somos unas afortunadas. Jugando lo que menos me gusta es cuando jugamos en contra y al final que me lo pone muy difícil y cuando me gana, eso es lo que menos me gusta de ella. No sabría decírtelo, la verdad que nos llevamos muy bien y como te digo, recién trato de disfrutarlo tanto dentro como fuera de pista. Que me hace estar todo el día alerta porque donde digo alguna palabrita así enseguida me hace un chiste atrás de esa palabra, o sea que no me puedo quedar tranquilo ni un minuto con él. Y lo que menos es que no le pega detrás de la línea como Coello Tapia y se la puede traer, pero bueno, tiene otros puntos fuertes. Yo creo que tiene una bandeja de locos y tiene una actitud increíble. De Lucas me gusta que es un jugador derecha clásico, que defiende muy bien, que prepara el punto estupendamente y que sobre todo tiene mucha hambre y muchas ganas. Creo que tiene un juego increíble y tiene mucha magia y mucho talento. Poder jugar con Vela para mí es, como te decía recién, es un privilegio y creo que le va a dar el toque diferente al equipo. Sabe diferenciar cuando está dentro y cuando está fuera, y cuando juego contra ella siempre es como muy seria, que es como realmente se tiene que jugar. Tiene una energía y un aire fresco de un chico de 20 años y me la contagia y me hace sentir muy bien. Sin dudas la final del Mundial. Sí, yo creo que el momento más bonito y emotivo creo que fue el Mundial de 2021 de Qatar, que ganamos con la selección española. Creo que fue el momento más feliz de mi vida y un momento único. Te voy a elegir otro que sería quedar campeón del mundo con la selección española. Ese momento también me lo quedo guardado y me encanta recordarlo. Pero bueno, tengo un recuerdo muy bonito que fue una etapa de menores que nada, jugaba con mi compañero Gonzalo Salías, que bueno, ya no está con nosotros y siempre lo llevo conmigo. Y nada, tuvimos un enfrentamiento contra Brasil, que bueno, la Argentina-Brasil, como saben, es bastante fuerte. Y nada, fue un partido súper épico, como por así decirlo, y nada, tengo el recuerdo ese de luchar juntos porque veníamos de la misma ciudad, que nos costaba mucho, y tener a todos los chicos, toda la gente gritando por nosotros es el recuerdo más bonito que tengo a día de hoy de mi carrera. Una cosa es duro eso, que porque... que nos pasa es que valoras las cosas Después. no cuando las estás viviendo. Por eso digo disfrutar el momento, porque muchas veces no eres consciente de que tenías un torneo, ganas, la siguiente semana estás jugando otro y ya estás pensando en seguir ganando o en seguir jugando y no lo disfrutas. Te diría el 21 de diciembre del 2024, el día de mi despedida final, porque por primera vez en toda mi carrera tuve en el mismo sitio a mis compañeros, a mis ex compañeros, a mis amigos, a mi familia y a la gente. Para mí es el mejor día de mi carrera profesional y es justo el día de mi despedida.